Vamos a iniciar nuestra clase en esta noche. Les invito, hermanos, a poder disponernos para poder hacer la oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas noches con todos. Así vamos a iniciar nuestra sexta clase, ¿no? O quinta. Sexta. La sexta clase vamos a estudiar el genitivo de los sustantivos. Entonces, les invito a poder recordar un poco los casos, ¿no?, que ya hemos estudiado, ¿no?, los cuales también poco a poco vamos a ir repasando. Entonces, vemos aquí las 5 declinaciones y los 5 genitivos singulares, los cuales nos indican que un sustantivo pertenece a una determinada declinación. Un sustantivo solo puede pertenecer a una declinación. Y ese genitivo singular, que son 5, i, is, us, ei, nos indican el grupo, o sea, la primera, segunda, tercera, cuarta declinación, pero también nos indica la manera como se declina cada palabra, cada sustantivo. Entonces, no hay que olvidarnos de estos 5 genitivos singulares, que son i, is, us, ei, los cuales, ¿dónde los aprendemos? Pues en el vocabulario. Por ejemplo, tenemos el diccionario auxilium, aquí arriba, auxilium, auxilii, neutro. La i final nos indica que es de neutro de segunda declinación, o avaricia. AE femenino, ¿no? AE se pronuncia, diptongo AE se pronuncia como E. Avaricia, avaricie, femenino. Avidez, codicia, avaricia. Luego tenemos otro sustantivo, avena, avene, femenino. Indica que es de la primera declinación y es femenino. Aventinum, aventini, neutro. O también se puede decir aventinus, aventini, masculino. Tan neutro de segunda, masculino de segunda, Aventino, uno de las 7 colinas de Roma, ¿no? Aquí tenemos aviditas,
Aviditas, aviditatis, femenino. Terminación is indica que es de un sustantivo de tercera declinación. O aquí también avis, que significa ave, pájaro, avis, avis, femenino, tercera declinación. Otra palabra que ya conocemos, abus, abus, abi, masculino, de segunda declinación. O axis, axis que indica eje, significa eje, axis, ¿no? Axis, axis masculino de tercera declinación. O también axis tiene en este caso dos significados. Axis masculino de tercera declinación significa tabla, plancha, tablero y así sucesivamente. Bien, dicho esto, ¿no? Ya hemos recordado los genitivos singulares. Tenemos en los casos, en la declinación, 6 casos. Nominativo, que indica el sujeto, ¿no? Nominativo indica el sujeto, el núcleo del sujeto. Vocativus, aposición. Genitivus, el modificador indirecto. Acusativus, objeto directo. Dativus, objeto indirecto. Ablativus, circunstancial. Entonces, ahora vamos a ver los genitivos singulares. El genitivo singular y plural. El genitivo singular y plural de las 5 declinaciones, ¿no? En las 5 declinaciones. El genitivo de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación. De la primera declinación, el genitivo singular, hemos dicho que terminan e, ¿no? Anchi, anchille, anchilla. ¿Quién me puede decir qué significa anchilla? Esclava. 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 Esclava, sierva, ¿no? Anchille. Pero en genitivo, ¿qué significaría? Genitivo singular. Anchille sería igual a el significado de anchille. ¿La esclava? No. La esclava sería nominativo. Anna Miluska. ¿Qué significa los genitivos? ¿Qué función cumplen? Los genitivos son modificador indirecto, siempre se traducen con la preposición de. Sería en singular de la esclava. No, de la esclava. El genitivo plural termina en arum. ¿Por qué separado? Porque, explico, en el genitivo plural son 5. E, I, is, us, ei. Yo quitando el genitivo singular, en este caso, e, encuentro la raíz. Y a la raíz de cualquier sustantivo, quitando el genitivo singular, de e, i, is, us, ei, entonces las desinencias en cada declinación son iguales.
Es decir, de la primera tiene una desinencia concreta, la segunda tiene otra desinencia, la tercera otra desinencia, que son paradigmas para poder declinar otras palabras. Por ejemplo, hemos dicho que avaricia era de primera declinación femenino. ¿Cómo sería el genitivo? ¿Cómo sería el genitivo? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Quiere ganarse una estrellita? Avaricia. Avaricie. En este caso, en Anchille, la raíz va hasta un consonante. En avaricia, tristitia, letitia, amoris letitia, ¿no? Letitia. Entonces, el genitivo de letitia, ¿cuál sería? Leticia. Leticia. Leticia, ¿no? ¿Qué significaría leticia? ¿De la alegría? De la alegría. El Papa Francisco ha escrito una carta por día de San Jerónimo. ¿Alguien se quiere ganar una estrellita? ¿Cómo se llama en latín? Sacre Scripture Affectus. Affectus, ¿no? Significa afecto, cariño, amor. Este Sacre Scripture ciertamente no está en latín, está en dativo, objeto indirecto. Pero escritura es de primera declinación. ¿Cómo sería el genitivo de escritura? Escritore. ¿Cómo sería? Escriture. Scripture. Significaría de la escritura. Los santos padres siempre van a llamar las scripture, ¿no? A la Biblia, porque en tiempo de ellos la Biblia todavía eran en fascículos, ¿no? San Pablo era una colección, los evangelios otra colección, las cartas paulinas, los salmos. Recién en el siglo VI se edita como algo completo. Entonces los padres dicen scripture. ¿Sí? Muy bien. Sacre Scripture Affectus. La traducción, como lo ha presentado el Vaticano, dice el amor por la Sagrada Escritura, ¿no? Por eso no puede ser genitivo, pero también puede ser ¿no? ¿Por qué no puede ser genitivo? Ahora bien, esto es un dativo, ¿sí? Sacra Escritura es dativo, pero se escribe igual que al genitivo. ¿Cómo sé en qué caso está? ¿Cómo lo distingues? Por el contexto. Por el contexto, porque puedo decir el amor de la escritura, sí, pero el contexto dice el amor por la escritura suave y amable que San Jerónimo nos ha dejado, entonces no puede indicar el amor de la escritura, sino a la escritura, ¿no? A la Sagrada Escritura. Entonces el contexto me dice en qué caso está, ¿sí? Muy bien. Entonces genitivo singular terminan E. Ahí hemos dicho esto es ¿qué es esto?
¿Qué es lo que estoy poniendo? Raíces. La raíz. La raíz. Entonces, en afectus es de cuarta declinación, ¿sí? Afectus. Entonces, el genitivo plural de la primera declinación termina en arum, anchilarum, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería de avaricia? Avaricie, singular y plural, avariz. ¿Cómo sería? ¿Aló? En el Salmo ¿Alguien? Avaricio. el día de hoy. Avariciarum. Avariciarum, ¿sí? Porque arum va a ser la desinencia. Si ya tengo la raíz, coloco la desinencia y ya tengo la declinación en ese caso. Letitiarum, scripturarum, ¿sí? Al inicio suena un poquito difícil. ¿Qué significa? Anchilarum, ¿qué significa? De las esclavas. De las esclavas. Y así sucesivamente, de las avaricias, de las alegrías, de las escrituras, ¿no? De las escrituras. ¿Sí? Entonces, primera declinación genitivo tiene arum, anchile, anchilarum. De la esclava, de las esclavas. Segunda declinación, necesito un voluntario. Un voluntario. Ya yo, padre, hermana. Verónica Benítez levantó la mano. Muy Ahí. bien. Gracias, Verónica. Es muy De fácil nada, la padre. pregunta. Dígame. Verónica, ¿cuáles son los 5 genitivos singulares de la primera? Is, us, ei. I, I, is, us, us, ei. 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 Muchas gracias. Te has ganado tu estrellita. Muy bien, pasemos a la segunda declinación. Genitivo singular, i. Segunda declinación son masculinos. Por ejemplo, estamos viendo dominus. Dominus. Y el genitivo singular es i. Dominus, domini. ¿Sí? Dominus. Servus. De servus, el plural es servi. ¿Qué significaría entonces domini? El Señor. Dominus, servus es el nominativo, donum, nominativo, templum, que ya conocemos, agnus, deus, ya está, basta por ahí. ¿Qué significa dominus? Señor. Todos estos son nominativos, ¿sí? Dominus significa Señor. Maestro. Señor. manam.
Dominus. Amo, señor. Amo, Amo, señor. ¿No? Señor. Amo. Domini es el genitivo singular. ¿Qué significaría domini? Del Señor. Del Señor. Del Señor. ¿Sí? Igual que de la esclava del Señor. Servus servi. ¿Qué significaría? Servus, ¿qué significa? El siervo. Siervo, esclavo, ¿no? El Señor. O Pero esclavo. este siervo es de esclavo, de una persona. En cambio, siervo, el animalito, se dice cervus. ¿Sí? Entonces sería cervi. Sicut cervus ad fontes, dice el salmista. Como el siervo busca, anhela el agua viva, sicut cervus ad fontes. ¿No? Vamos a poner ese ejercicio. Sicut cervus ad fontes. Como el siervo a las fuentes. Entonces, servi, ¿qué significaría? Del esclavo, del siervo. Y cervi, Del esclavo. no. Del siervo. Servi es esclavo. En cambio, cervi, con C, es siervo. Del siervo. Animalito. Ajá. ¿Ya? Creo que es el animalito que tiene cachos, ¿no? Muy bien. Donum. Donum, ¿qué significa? Obsequio. Regalo. Regalo. Don, obsequio, regalo. Don, doni, donito. ¿Qué significaría? Del regalo. El regalo El obsequio. del don, ¿no? Juan 4:10. Si escides donum Dei. Estoy diciéndolo de memoria lo que me acuerdo, ¿sí? Si conocieras el don de Dios, entonces conocer, ¿cómo se escribe? Escio, ¿no? Ya les hablamos de esto, escio, conocer, añadimos ne delante, que se llama proclítica, nescio, el que no conoce, no sabe, ¿sí? Ya sabemos. Si escides donum Dei, si conocieras el don de Dios. Donum, don. Templum, ¿qué significa? Templo. Templo. Templi, genitivo singular. Significaría Del templo. del templo. Años, añi, sería el genitivo. Añi, ¿qué significaría? Del cordero. Cordero. Del cordero. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. No. Agnus, no es Agnus Dei, ¿no? Y como ya sabemos pronunciar, entonces ya no decimos así. Agnus Dei qui tollis, no es qui, no es qui, la Q con la U se pronuncia todo. Agnus Dei qui tollis, tollis, este siempre es separado, así, no como llama en español, sino como vita bella en italiano, tollis, agnus Dei qui tollis, peccata mundi. Entonces, por ejemplo, peccatum es neutro de segunda declinación. Su genitivo de peccatum, ¿cómo sería? Peccati. Pecati. Peccati. Peccatum, el pecado. Peccati, del pecado. En cambio, aquí Pecado. peccata es plural, los pecados. ¿No? Como templum, templa, que habíamos visto el otro día.
mundi, mundus, mundus, mundi masculino, genitivo es mundi, del mundo. Entonces, esto es según genitivo. ¿Ve? Años. Aquí hay 3 palabras de segunda declinación. Años, peccatum y mundus. Ah, no, 4, porque dei también es de segunda declinación. En cambio, qui es un relativo. Tollis es un verbo de tolo que indica quitar. ¿Bien? Entonces, solo una, en español la traducción dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En cambio, en latín es plural, peccata mundi. No solo una observación, tiene su sentido la traducción en español. ¿Ya? Muy bien. Entonces, añi significaría del cordero. Años dei significa dei, ¿qué significaría? ¿Ah? De Dios. Dios. De Dios. Completo. Si solo me dicen Dios, entonces nominativo. Es otro caso. ¿Me entienden? Si es genitivo, tengo que decir de Dios. Es decir, pertenencia, origen, ¿no? Muy bien. Hemos avanzado un montón. ¿Sí? El plural. El plural, aquí hemos dicho que el singular termina en arum. ¿Sí? Genitivo. De la esclava, de las esclavas. En el genitivo plural, ¿no? Masculino, termina en orum. De domini, la raíz hemos dicho que es hasta el guión. En este caso, domin. ¿Qué añadimos? Orum. Orum. ¿Cómo se lee? Dominorum. Dominorum. Ese soy. Ese es Dios, ¿no? Señor de señores. De los, traducción sería del Señor de los señores. ¿Sí? Y de servi, ¿cómo sería? Servorum. Servorum, de los esclavos. Y de cervi, Servorum. cervorum. Solo cambiaría la pronunciación entre la S y la C. De templi, Templorum. Templo. Templorum. templorum. ¿Qué significaría? De los templos. De los templos. Capillus. Capillus, ¿qué significa? Cabello. Cabello. Capilla o cabello. Cabello. Su genitivo singular sería Capilorum. genitivo singular. Capilli. 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 Y el plural, Capilón. ajá. Entonces así vamos declinando. De años, de los corderos, ¿cómo se diría en latín? Añorum. Añorum. Y de los dioses, Deidorum. no. Manam. Deum. Deorum. Deuro. ¿Qué más hemos dicho? Y ya está. ¿Sí? Muy bien. Esto es segunda. Primera declinación, genitivo singular, e. Genitivo plural, arum, femeninos. ¿Sí? E, arum. Arum, en masculino, segunda declinación, y orum. Solo cambia de arum a orum. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, uno de los sustantivos que se parecen, tiene masculino y femenino, es filia. Filia, ¿qué significa?
Hija. Hija. Genitivo singular de filia. Fili. Filie. Fili. Filie. Filie. ¿Y el plural? ¿Ah? El plural. Filarum. Filarum. Filie igual. Filiarum. Filiarum. ¿Por qué? Si es filie, Hawaii chicaita. Filie, ¿no? Quito la E, lo separo con un guión, entonces queda fili. Y la raíz I, más arum, filiarum. En masculino, ¿cómo se dice hijo? Filio. Filio. Filius. Filius. En italiano se dice figlio, ¿no? Genitivo singular, ¿cómo sería? Filie. Fili. Fili. Fili, ¿así? Fili. No, con dosito. Con dos I. Filio. Filii. In nomine Patris et Filii. ¿Les he enseñado o no? Et Spiritus Sancti. Si no aprenden el latín en quechua, Dios Yaya, Dios Yud y Dios Espíritu Santo Pasutim. ¿Ya? O en griego, que también es súper fácil, ¿no? El griego, después de aprender bien el latín, es más fácil de lo que usted se imagina. ¿Ya? Ento onomati. Onoma, onomatos, de ahí viene onomástico, ¿ven? Tantas cosas podemos aprender. Entonces, ¿cómo sería el de filius? Filii significa del hijo. El plural, ¿cómo sería? Filiorum. Filiorum. Miren, entonces, filiarum de las hijas. Entonces, si es femenino, arum. Si es masculino, Orum. orum. Si es neutro, como templum, orum. En segunda declinación. ¿Les parece? Sí, Preguntas, dudas, críticas, murmuraciones. Todos los escuchamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta quieren hacer, queridos hermanos? ¿Alguna duda? Disculpe, padre, no he entendido muy bien. O sea, el genitivo plural en femenino sería arum, ¿no es cierto? Y para masculino, orum. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Muchas gracias, padre. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Vayamos a la tercera declinación. Singular, genitivo singular, estamos en todos genitivos singulares, is, y el plural termina en dos maneras, ium y en tercera declinación, vayamos a ver primero los genitivos singulares. En tercera declinación tenemos dos tipos de palabras. Se llaman parisílabos y hay otro grupo que se llama
Impadisílabos. ¿En qué se diferencian? Los padisílabos y los impadisílabos, ¿cuándo son padisílabos? Los padisílabos, ¿no?, son palabras, sustantivos, ¿no?, que tienen igual cantidad de sílabas en nominativo y genitivo singular. ¿Se entiende? Igual cantidad de sílabas. Ejemplo. Chivis. Chivis nominativo. ¿El genitivo en qué palabra, en qué termina el genitivo de la tercera declinación singular? En Is. is. Chivis. Chibi, chibi. Chivis, chivis. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2. Y chivis, genitivo singular, 2. Vamos a poner un nombre neutro, mare. El genitivo singular, ¿cómo sería de mare? Es tercera declinación. ¿Cómo sería? Maris. 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 ¿Por qué? Maris. Es de tercera. Entonces, Maris, 2, y Mare tiene 2. ¿Qué cosa me decía así? En las casas antiguas, en la puerta ponen en bronce un tallado de un perrito amarrado y dice una frase así: cabe canem. ¿Sí? Cabe canem. ¿No? Entonces, eso significa Cuidado con el perro. cuidado con el perro. Con el perro. Los que tienen suegra pueden poner esa letra en su casa. ¿Listo? Entonces, canis, nominativo. Genitivo, canis. Mare es neutro. ¿Sí? Me he olvidado decirlo. Neutro. Por eso termina en E. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta ahora? Más o menos. Todavía sobrevivimos. ¿Sí? Entonces son parisílabos. Los imparisílabos son sustantivos de tercera, ¿no? Todos, que tienen diferente cantidad, ¿no? Es una desigualdad, ¿no? De sílabas. ¿En qué? En nominativo y genitivo singular. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Amor. Amor es tercera declinación. ¿Cómo sería su genitivo singular? Amoris. Moris. Amoris. Amoris. ¿Qué significaría entonces? Cantidad de sílabas. 1, 2. Cantidad de sílabas. 1 2, 3. y 3. ¿Cierto? Entonces no es igual.
hay uno más. Siempre en el genitivo va a haber uno más. Vamos a poner pastor. Pastor bonus. ¿Sí? Jesucristo, pastor bueno. Pastor bonus, pastor, genitivo, Pastoris. pastoris. Vamos a ver. Pastor, ¿cuántas sílabas? 3. ¿Dónde se separa? Desde la Pastor. pastor, ¿no? Obviamente, te voy a- El silabeo es parecido al español. Pa- ¿Sí? El silabeo de las palabras es como si fuera español. Aquí, pastor, y luego, pastor, dice. Entonces, pastor tiene 2 y pastoris. 3. ¿Siempre será 2 y 3? No. No he dicho ni... No, padisílabos es que es desigual. Los padisílabos, en cambio, son iguales. Puede haber 2, 2, 3, 3, yo qué sé, ¿no? Chivitas. Otra palabra igual, veritas. Uy, perdón. Veritas. Cuando dice de veritas. Chivitas. ¿Cómo sería su genitivo? Vitatis. Chivi. Vamos poniendo ya la división. Chivi. Ta. Is. En cambio, chivitas, evidente que tiene 3. Chivitatis, 1, 2, 3, 4. Veritas, Veritas. ¿cuántos tiene? 4. 3. 4. Entonces, y ahora vamos al significado. Chivis, ¿qué significa? Chivis, Ciudadano. ciudadano. En genitivo singular, El ciudadano. Del ciudadano. el nominativo, el ciudadano, y genitivo del ciudadano. Mare. Los romanos decían mare nostrum. ¿A qué mar decían mare nostrum? Al Mediterráneo. ¿Sí? Y de verdad que era su mar, ¿no? Porque todo el norte de África habían conquistado, Italia, España, Asia Menor y todo lo demás, ¿no? Mare nostrum, decían, nuestro mar, decían los romanos, el Mediterráneo. Mare nostrum. Entonces, mare significa Mar. mar. Y maris, Del mar. maris significaría Del mar. Del mar. Esa famosa advocación de María, Stella Maris. Stella Maris, hay colegios también. ¿Qué significa? Estrella de la mañana. Estrella de Estrella del mar. Estrella del mar. Estrella del mar. Mar. ¿Y cómo se diría estrella de mañana? ¿Puede repetirnos? Escuchó lo último. Stella Maris significa estrella del mar. Y estrella de mañana, ¿cómo se diría? O sea, estrella de la mañana, ¿qué es? Estela matutina. Claro, la que está de la amanecida, ¿no? Mañana por la mañana se dice mane. Mane
significa mañana. Perdón, mañana al amanecer, amaneciendo, ¿no? Entonces, o sea, matutino, ¿no? Aprovecho para tomar examen. A ver quién está en mi lista. Primero, Mónica López. Mónica. Mónica, ¿está por ahí? ¿Existe? Yo parece que estoy jugando Ouija, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien con vida? Como en Titanic, ¿no? Mónica, ¿existes? ¿Hay alguien por ahí? No hay Mónica. A ver, Camila Gallegos. Camila Gallegos. Sí, Camila Gallegos, manifiéstate, así como en Ouija, ¿no? Demonio, manifiéstate. Camila. No está. Non habet. Les he mandado en el grupo de WhatsApp dos fotos, dos imágenes con algunas expresiones cotidianas. Frases. ¿No? Frases, ¿no? Desde el saludo hasta la despedida. ¿Sí? Vayan practicando. Les he mandado sin traducción, ¿no? Para que ustedes puedan ir aprendiendo también así. ¿Listo? Nada. A ver, otro. No existe. David Meyer. David Meyer. Diego Cruz. Presente, magíster. ¿Quién es David? Diego Cruz. Diego, ¿cómo se dice ayer en latín? Ayer. Está en el sitio de donde están las... Uy, no me acuerdo cómo se dice. Ay, ya, no hay problema. Shirley. Martín Obregón. Yeri. Marilu Molina. Muy bien. ¿Cómo se dice? Eri o Eri, creo que es. Eri. Muy bien. Eri. Hoy, ¿cómo se dice? Hoy. Odie. No que odies. Mañana. Cras. ¿No? Por la mañana al amanecer se dice mane. ¿Sí? Mane. Sería un adverbio de tiempo. ¿Listo? Muy bien. Eri, cras, odie. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿cómo se dice? Panem nostrum quotidianum da nobis odie. Da nobis odie. ¿Eh? Da nobis. Da mi librum. ¿No? Dame el libro. Dame el pan, ¿cómo sería? Entonces, panis, ¿no? Da mi, para mí, panem. Canis. Aparte de cabe canem, canis significaría del perro. ¿Sí? Gato, ¿cómo se dice? Gato se dice feles. Genitivo singular de feles. Félix. No Félix. Si es Félix, sería feliz. No, no feliz. Significaría del
del gatito. ¿Sí? Muy bien. Y los impadisílabos. Amor, amoris, ¿qué significaría? Del amor. Amor del amor. Del amor. Pastor, pastoris. Del pastor. Del pastor. Si me equivoco a escribir, me corrigen. Luego, chivitas, chivitas. Ciudadano. Manam. Chivis es ciudadano. Aquí Ciudad. Civitas, ciudad. Ciudad. de civitate Dei. San Del ciudadano. De civitate Dei. Dei, ya La- conocemos. Genitivo de, ¿qué declinación es? De Dios. Segunda Segunda. declinación. Civitas de, es una preposición. Civitate, acerca de, sobre la ciudad de Dios. Dios. Entonces, Dios. civitas es de la ciudad. Civitatis. Civitatis. Veritas y veritatis. Significaría Verdad y de la verdad. de la verdad. El Papa Juan Pablo II tiene una encíclica, Veritates Splendor. Splendor. No, en español también no es el maestro Splinter, ¿eh? De los tortunillas. Splendor, veritatis splendor, el esplendor de la verdad. La carta del Papa, Amoris Laetitia, ¿qué significa? La alegría del amor. La alegría del amor. Amoris, entonces es, ¿qué caso es amoris? ¿Qué Tercera caso es generación. amoris? Tercera declinación. Ya, tercera declinación, ¿qué caso? Imparasílabos. Impadisílabo, pero ¿qué caso? ¿Qué caso? Genitivo. Caso genitivo singular. Entonces, cuando analicemos, tenemos que sustantivo de tercera declinación, genitivo singular. Leticia, ya sabemos. Sustantivo de ¿qué declinación? Primera. Unus, en latín, unus. ¿Qué sigue? A unus. El 2. Dúo. Dúo. Tres. Cuatro. Quatuor. Cuatro. Quatuor. En italiano es cuatro, ¿no? Y Quinque. cinco. Quinque. Ay, Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvando me festina. He pedido que Dios venga en mi auxilio y que venga a prisa, porque mis alumnos se han olvidado cómo pronunciar quinque. No Quinque. 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 En italiano es cinque. Quinque. ¿Sí? Quinque. Seis. Sex. Sex. Siete. Septem. Septem. Ocho. Octo. Novem. Nueve. Novem. 9. Decem. 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 Unus, duo, tres,
quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Decem. Continuamos. 11. Undécim. Undecim. Undécim. 12. Duodécim. Duodecim. Duodécimo. 13. Cuatordécimo. Tredécim. Cuatordécim. Quatuordecim. Quindecim. Quindecim. Sedecim. O sexdecim. Sedecim. 17. Septéndecim. Septendecim. 18. Duodecivinti. Duodecim. 19. Undeviginti. Undeviginti. 20. Como las notas que sacamos en el colegio. Viginti. Viginti. Es la nota que siempre me ha gustado. Muy bien. Vigin. Ahora vayamos a los genitivos plurales de tercera declinación. Genitivo plural de chivis. Entonces, la indicación. Los imparisílabos, los parisílabos terminan genitivo plural en ium y los imparisílabos en ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Genitivo singular de chivis, ¿cómo sería? Chivium. Porque la raíz es hasta ahí. Entonces, ium. Chivium. De feles, felis, Helium. felium. ¿Qué significaría? Hijos. Manam. De los gatos. De los hijos. Hijo, manam. No se dice hijos, se dice filius. De los gatos. De los gatos. Felium es De quizás los gatos. tiene hijos. A los gatos son hijos, ¿no? De los gatos. De los gatos. Vayamos a los imparisílabos. Amor. Amor genitivo en Amorium. No. Amorum. Amorem sería acusativo. Ya hemos estudiado. Pastor. Pastorum. Y de papá, mamá, ¿cómo se dice en latín? Pater, mater. Pater. Pater. Genitivo es de tercera declinación. Genitivo singular. Patrum. Patris. Singular. Patris, plural. Patrium. No, patris, no. En este caso hay una excepción que después se les va a explicar. La excepción consiste en que parisílabos que tienen la raíz en genitivo singular con dos consonantes hacen en el genitivo plural. ¿Sí? Aquí hay dos consonantes, T, R. Mater, pater, frater son los que hacen esos. La tercera declinación, por favor. Les cuento una cosita. Jamás se olviden de las declinaciones porque nunca en su vida en latín les va a abandonar. Rexona te puede abandonar, menos las declinaciones.
¿Me entienden? Las declinaciones hay que aprenderlas bien, porque siempre nos van a acompañar. Porque toda palabra en un texto viene declinada. Y se declinan adjetivos. Quería ver adjetivos, pero no nos va a ganar el tiempo. Adjetivos. Se declinan pronombres. Muy bien. Pater. De veritatis. Veritatum. Veritatum. Significaría De la verdad. de las verdades. Veritatis, veritas, la verdad. Veritatis, de la verdad. Veritatum, de las verdades. Cuarta declinación hace us, genitivo plural, y genitivo plural, ¿sí? Quinta declinación hace genitivo plural en erum. Muy bien. Cuarta declinación. Por ejemplo, tenemos manus, es nominativo. El genitivo singular de manus es... ¿Cómo sería el genitivo singular? Manus. Manus. Exercitus. Mano. Nominativo. El ejército. Ejército. Sería... Exercitus. El genitivo singular. Entonces, manus, manus, manus. Genitivo singular significaría de la... De la mano. Exercitus. Del ejército. Llenu. Llenu es nominativo. Su genitivo singular, ¿cómo sería? Es de cuarta declinación. Genus. 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 Ya. Genitivo plural termina en uum. De manos, plural sería Manum. manum. De exercitus, Ejército. de lleno, Lleno. hay otra palabra. Lleno. Vemos mucho. Espíritus. Espíritu es de cuarta. Genitivo singular sería Espíritum. espíritus. Genitivo singular. Genitivo plural. Espíritu. Espíritu. Los espíritus. No, de los. Si me dices los, es De nativo plural. Estaría mal. ¿Sí? De los espíritus. ¿Ve? De las... Gracias. Ay, De las manos. Sería de las manos. Siempre genitivo singular plural se traduce con de. La preposición de la mano, de la espina, de la rosa, de Juanita, así, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Para irnos a dormir, solo nos queda la quinta. Hemos dicho que dies, facies, espes, dies. ¿Qué significa dies? Día. 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 Genitivo singular de dies es di, ei. Entonces la raíz es di más ei. ¿Qué significaría? Del día. Del día. Del día.
Noche, ¿cómo se dice? Para esto Nocte. tienen el mataburro. El diccionario. Nocte. Die ac nocte. Día y noche. Faci es faciei. Faci es faciei. Espes. Espes. Papá Benedicto tiene espes. Salvi. Salvi. La encíclica. Otro es caritas in veritate. Caridad en la verdad. Muy bien. De la espes significa esperanza. Entonces sería De la esperanza. a ver que se puede, ¿ve? Muy bien. Plural de 10. Hemos dicho la raíz y Dieron. dierum. Significado De los De los días. De los días. de los 10. Muy bien. Qué aplicados son ustedes. De facies, Facierum. Hicieron. ¿qué significaría? De las de caras. las Facies es cara, rostro. De los De rostros. los rostros. Ujú. Espes, esperum. Esperanza. De las esperanzas. ¿Sí? Y así, dies, meridies, y así sucesivamente. Para terminar, quiero enseñarles los días de la semana. Lunes, ¿con qué día inicia? Lunes 10. Domingo. Domingo. Dies solis, dies dominica. Es decir, para los romanos era dies solis, día del sol, porque cada día estaba dedicado a un astro, a un dios. Dies solis, dies dominica, o sea, día del Señor. Dominicus, ¿no? Luego, siempre en los días y meses se dice dies solis. Es decir, en español decimos lunes, martes, no decimos el día lunes, el día martes. ¿No? En latín siempre se repite el sustantivo dies. ¿Sí? Dies solis, domingo. Dies lune. Lunae. Lune. Dies lune. AE como E. 10 lunes. Dies marti. Marte. Marti. Dies mercurii. Perdón, dies martis. Martis. Dies mercurii. Día de Mercurio, día de Luna, día del Sol, día de la Luna, día de Marte, día de Mercurio, 10. Mercurio, padre. Se ha equivocado. Ajá. Ha puesto mies Mercurio. 10. Y es. Gracias. Jueves, 10 Jovis. 10 Jovis, día de Júpiter. 10 Veneris. 10 Veneris, día de Venus. Cartago Veneris, decían
a Cartago no va en época de San Agustín, porque había una estatua de Venus en la ciudad de Cartago. Y 10, Saturni. Listo, ya sabemos los días de la semana. 10 Solis, 10 Lune, 10 Martis, 10 Mercurii, 10 Jovis, 10 Veneris, 10 Saturni. Tenemos los 7 días de la semana. ¿Alguna pregunta? Ya nos podemos ir, ¿ya? Sí, chao. Hasta mañana, José. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta tienen? Solamente ya somos 43. Gracias, ha estado bastante claro. Ahora nos queda practicar, creo yo. Entonces, hermanos, tienen el vocabulario que les he mandado. Principales palabras de la Vulgata, que solamente son 971 palabras. Sí, 971 palabras, que son fáciles de aprender. Por ejemplo, se dice volucris, ave pájaro. Hemos visto también se dice avis, avis avis, femenino de tercera declinación. Votum, voluntas, como veritas, civitas, voluntatis. Y bueno, aquí no está, pero si ponemos voluptas, voluntas significa voluntad, voluptas significa deseo, placer, ¿no? Grande. Entonces, tenemos para ir aprendiendo, por ejemplo, vestigium, huella, y nos pone porque termina como filius, filii, ¿no? En doble i. Entonces, vestimentum, vestimenti. Vanitas, vanitas, vanitatis. Vanidad de vanidades, ¿cómo se diría en latín? En latín, vanidad de vanidades, ¿cómo se diría? Vanitas, vanitatis. Mano. Vanidad de vanidad sería vanitas, vanitatis. Si es plural de vanidades, vanitas, vanitatum, como veritatum. Genitivo plural, ve que ya hemos practicado, dice Coelet. Muy bien. Muchas gracias a todos. Vamos a rezar a la Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Benedicta tu in mulieribus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Benedicamus Domino, Deo gratias. Deo gracias.